El éxito de las revistas del corazón, que se mantuvo llegada a la democracia en los años 70 y 80 del siglo XX, se debía en gran medida a que eran revistas pedestal. Un pedestal al que se subían los famosos para enseñar eventos de su vida pública social, bodas, declaraciones, bautizos, nacimientos de hijos. Y si las revistas los trataban bien y conseguían que salieran bien, concedían más exclusivas, concedían más cosas, enseñando su casa, su patio, un fin de semana, y se retroalimentaba el negocio. Ola siempre, según palabras textuales de su fundador y entonces director Antonio Sánchez Gómez, vendía la espuma de la vida, que traducido vendría a ser el lujo y lo inalcanzable para los comunes de los lectores que soñaban con lo que Ola les mostraba cada semana. Lecturas era, después de Ola, la más cercana a mostrar un lado elegante de la vida. Elegante y amable. Semana, en mi humilde opinión, siempre luchó por alcanzar ese segundo lugar que entonces ocupaba Lecturas y que resultaba difícil de alcanzar, ya que Lecturas tenía un público cautivo y fiel, toda Cataluña. Esto provocaba que estas revistas, fundamentalmente Ola, Lecturas y Semana, se esforzaran en tratar muy bien a los famosos para que se mantuviera el circuito. Eso sí, cada una tenía sus favoritos. En el caso de la revista Ola, la revista de la familia de don Eduardo Sánchez Junco, donde durante mucho tiempo estuvo como número 2 el señor Jaime Peñafiel, aparte de tener mucha relación con la familia real, se decía que su personaje favorito era la princesa Lady Diana de Reino Unido, Lady Di, que en el futuro sería una gran aliada de Ola en su expansión internacional. En el caso del señor don Julio Bou, el director de Lecturas, se decía que tenía una obsesión por la princesa Carolina de Mónaco, de la que hizo un gran seguimiento desde su infancia hasta su etapa adulta. Y en el caso de la revista Semana, que durante más de 20 años dirigió el señor don Luis González de Linares, se decía que su personaje favorito era doña Carmen Sevilla. Oye, yo no estoy en contra de que ese famoso tenga un beneficio, ¿por qué no? Ganamos todos, ¿no? Gana la revista, gana el famoso y gano yo. Pues todos están amigos. Pero había una revista del corazón que era un poco diferente a este estilo de revistas pedestal, y esa era la revista 10 Minutos. La revista que había fundado el señor don Joaquín Valdés, el que había sido primer director del periódico El Alcázar, pero luego había acabado un poco mal con el régimen y eso le había llevado a centrarse en el periodismo del corazón, que sobre todo a raíz de poner como director al señor don Javier Osborne, decide apostar porque 10 Minutos sea una revista sin personajes favoritos y sobre todo sea una revista más osada, más insolente. No tanto una revista pedestal, sino aquella que te cuenta lo que los del pedestal no quieren contarte. Quién se está peleando con este, quién está rompiendo con este otro, y a ser posible que te lo cuente antes de que lo anuncien oficialmente ellos. 10 Minutos, en época de Javier Osborne, disparó sus ventas hasta sobrepasar a Lecturas con secciones atrevidas a las que ninguna otra revista había sido capaz. Mostraba a los famosos en el borde del erotismo, como el cine ya había hecho recién terminada la dictadura. Pero lo que ningún estudio ha recogido jamás es que tenía una tercera página con una sección que firmaba Camilo José Cela justo cuando poco después recibiera el Nobel de Literatura. El secreto de 10 Minutos fue que lo podía leer la clase alta, media y baja, porque era una fusión semanal en la que siempre había algo que iba a interesar a cualquiera de esas tres clases. 10 Minutos no tenía personaje favorito por algo sorprendente. No nos interesaban los personajes, nos interesaban la noticia que tuvieran los personajes en cada momento. Perseguíamos la noticia, no al personaje. También fue 10 Minutos la primera revista a la que se acusó de haber hecho un montaje, es decir, presentar como real una boda ficticia. Un montaje que orquestó, según ella misma reconoció luego en la televisión, doña Maica Vergara. La exclusiva que se compró fue la boda falsa de Victoria Abril. La compró Javier Osborne, que entonces era el director de 10 Minutos, y la hice yo. Fue una boda montada y entonces se hizo en la casa de un periodista, de un fotógrafo, pero la revista estaba de acuerdo en ese montaje. Ola es la Biblia y es donde todo el mundo quiere salir, o sea, y la gente de la alta sociedad de la jet set no le saques del Ola. Ellos son la foto posada y toda la foto robada, para que me entiendas, ¿sabes? Victoria en ese momento necesitaba ese dinero y entonces pues lo hizo. Entre las firmas que tenía 10 Minutos estaban desde el futuro Nobel don Camilo José Cela hasta la señora doña Chelo García Cortés, que hacía a la vez
crónicas para 10 minutos en Madrid y para lecturas en Cataluña, algo muy poco habitual en el sector. El compartir a Chelo García Cortés en lecturas y 10 minutos se debía a que ambas queríamos tener una sección semanal donde se trataran temas específicos del mundo social de Cataluña. Julio Bou era un caballero y no le puso pega alguna a Chelo cuando le comunicó la oferta que le hacía 10 minutos. Pero la estabilidad de 10 minutos se vio trastocada en el año 1984, porque el señor Valdés no tenía la mayoría accionarial, porque hubo un acuerdo entre dos accionistas minoritarios para sumar capital, y juntos sí tenían más de la mitad del capital, y echar a la familia Valdés de la gestión del 10 minutos. Lo que dio pie a un pleito sobre la validez o no la validez de la venta de esas acciones. Luego, curiosamente, esos dos accionistas se pelearon entre sí. Uno de ellos volvió a pactar con el señor Valdés, volvió a venderle acciones a este y volvió la familia Valdés, con el consiguiente pleito entre quien decía que esa segunda venta no había sido válida. En ese momento de pleitos por las acciones es cuando el director y cabeza visible de 10 minutos, el señor don Javier Osborne, decide retirarse de 10 minutos y aceptar ser el nuevo número 2 de Hola, porque coincide en el tiempo con la ruptura del señor Peñafiel con la familia Sánchez Junco en Hola, de la que ya hemos hablado en otra pieza. Por tanto, en cierto modo, el señor don Javier Osborne ocupa el hueco que dejó el señor Peñafiel en Hola, y deja de ser el referente del periodismo del corazón insolente para ser el mayor referente del periodismo del corazón pedestal. Quien toma el timón de 10 minutos es el señor don Jesús López Campos, cuya firma es don Jesús Locampos. En el verano de 1985, 10 minutos sufre un revés de accionistas, por lo que los Valdés pierden la mayoría durante un periodo de tiempo. Javier Osborne, que intuye un sufrimiento profesional que no se merece ni desea, plantea su dimisión como director de la revista más impactante del momento y es fichado inmediatamente por Eduardo Sánchez Junco, director y dueño de Hola. Es Javier Osborne el que me propone para dirigir 10 minutos, ya que él considera que soy el profesional que más sabe de esa revista. Fui humorista gráfico, reportero, corrector, redactor jefe y subdirector. Mi primera intención era negarme porque siempre he sido periodista de batalla más que de despacho y para mí suponía un adiós al contacto directo con la noticia. Luego me di cuenta que dirigiendo también estabas en la pomada de todo lo que ocurría en la calle. A mí me ofreció Jaime Peñafiel ser su segundo en la revista con una oferta económica astronómica. Pero no creí en ese proyecto y desgraciadamente acerté. Y curiosamente será en esa etapa cuando se produjo el mayor referente de lo que podríamos llamar periodismo insolente del corazón, que fue la publicación de la fotografía que desvelaba el affair entre el banquero don Alberto Cortina y la señora doña Marta Chavarri, del que también hemos hablado en este canal. Pero aunque la familia Valdés ganó la guerra accionarial del año 85, en parte porque la jueza doña Manuela Carmena les dio la razón en aquel pleito, al final habían gastado tanto capital económico que en 1990 tuvieron que vender definitivamente 10 minutos a un grupo internacional, que fue precisamente el grupo francés HT Filipacchi, del señor Gerald de Roquemaurel, el Napoleón de las revistas. No fue el único grupo que tuvo que vender. Por esas mismas fechas, también Lecturas tuvo que venderse a un grupo suizo llamado Edipress. El caso de Semana merece un capítulo aparte y prácticamente solo la familia Sánchez de Hola sigue al frente de esta revista. El tema es que los franceses de Hachette decidieron prescindir de los servicios del señor don Jesús López Campos, que por tanto se fue de 10 minutos para trasladarse a la revista Lecturas como número 2 y se nombró como nuevo director de 10 minutos a el señor don Basilio Rogado. Indudablemente 10 minutos era una revista que necesitaba modernizarse, estaba muy anticuada, desde el diseño hasta el concepto. Locampos fue un gran periodista, pero que no se adaptó a estas reglas. Decidir dónde te posicionas, cuál es tu lugar. Entonces se decidió editorialmente que 10 minutos tenía que estar del lado, sobre todo por un tema publicitario, para que te entrase una publicidad un poquito más de alta gama, cerca de Lola. Y la línea es parecida. No era solo un cambio de director, también era un cambio de estilo, porque la realidad es que Hachette Filipacchi quería ver si era posible
que 10 minutos pasara a competir con Hola, Semana y Lecturas en el rango de ser una revista pedestal. No era solo para tener más acceso a información de famosos, también porque hay un tipo de anunciantes que no quería anunciarse en 10 minutos por parecer menos seria y que en cambio sí aceptaba anunciarse en Hola y Lecturas por verlas como revistas más elegantes. Aquella estrategia no salió bien. 10 minutos no consiguió ese tipo de público ni ese tipo de anunciantes y en cambio sí empezó a perder a el público que quería información más insolente. El grupo francés Hachette Filipacchi se hizo con varios títulos españoles que funcionaban perfectamente como TP y que, en manos de los responsables españoles de Hachette, consiguieron que desapareciera del mercado. En lo que respecta a 10 minutos, el grupo editorial decidió colocar cargos sin conocimiento alguno de cómo hacer una revista del corazón y que fueron los encargados de supervisar la labor del director y del producto. Se obligó a un cambio de diseño, tanto del logo como del resto de la publicación, sin respetar la opinión tajante y contraria del director. Desgraciadamente, lo que el cabezota del director explicó que ocurriría ocurrió, y las pérdidas de lectores fue inmediata. No era su revista, no era ya su 10 minutos de toda la vida. Era otra cosa, una revista como tantas otras, pero no la suya. 20 minutos después de aquello se me comunicó que la empresa había decidido despedirme. Recibí la llamada de Julio Bou, director y alma de Lecturas, para que firmara el contrato con él. Julio Bou me dijo que buscaba en mí la visión de otra manera de hacer periodismo distinta a la que siempre se había hecho en Lecturas, y por ello me nombró subdirector y encargado de las compras de reportajes en Madrid, con contacto directo con Catalina Vidal en Barcelona. Lecturas se abrió a personajes que no había tratado mucho con anterioridad. Esta situación se mantuvo hasta 1994, cuando el grupo Hachette Filipacchi decidió prescindir de don Basilio Rogado y nombrar como directora a doña Maribel Escalona, que venía de haber dirigido varias revistas de televisión, también había dirigido Garbo cuando estaba en el grupo de don Mariano Nadal, y que venía, según sus propias palabras, para que 10 minutos recuperara el espíritu que había perdido. De hecho, lo primero que hizo, la primera portada del primer número dirigido por la señora Escalona, daba en primicia la ruptura de la señora Chabeli Iglesias con su entonces marido, el señor Ricardo Bofill. Era la forma en la que 10 minutos mostraba que volvía a ser una revista impertinente con respecto a los famosos y no una revista pedestal. Aunque el debate sobre la reorientación de 10 minutos no desaparecería del todo dentro del grupo Hachette y de hecho volvería a darse a partir del año 1997, cuando aparecería un nuevo género de revistas del corazón, las revistas gamberras, de las que ya hablaremos más adelante. Lo que está claro es que los directivos de Hachette Filipacchi entendieron con 10 minutos el poder que podía tener una revista del corazón, porque daba acceso a todo ese mundo de paparazzis y fotógrafos indiscretos que a menor descuido pillan una foto de algo que les parecería reseñable e iban a ofrecérselo a los directores de estas revistas. Me acuerdo un día que viene el director de 10 minutos y me dice: mira, Juan, hay esta foto que nos viene, la compramos. Un señor tirado en la acera de una calle y al lado había una jeringuilla y se le veía que acababa de inyectarse. Digo, pero ¿este quién es? No lo conoce nadie. Es el hermano de Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón se presentaba a la alcaldía de Madrid. Entonces yo cogí la foto y dije: sí, la compramos. La compré, la metí en un sobre y puse una tarjeta. Señor Ruiz Gallardón, he comprado esta fotografía que creo que no debe ser publicada por nadie. Por eso se la regalo. Juan Caño. A la hora y pico de enviársela, vino un motorista con una carta de Ruiz Gallardón diciéndome: pídame lo que quiera.